En breve vamos a dar inicio con nuestra clase. Vamos a dar unos 3 minutitos en lo que los demás compañeros se terminan de conectar. Les agradezco muchísimo su puntualidad. Bueno, buenas noches a todos. Deseo se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con nuestras exposiciones. Solo me puede indicar el compañero Jeremy Esteban si su grupo número 8 está completo, por favor, para que podamos dar inicio. Hola Lick, buenas noches. Sí, si me puede dar unos 2 minutos para que se terminen de agregar todos. Muy bien, con mucho gusto. Cuando esté listo, puede comenzar a compartir, por favor. Gracias. Muy amable. Ahora comenzamos en un minuto. Muchas gracias. Adelante.
Perfecto. No sé si me escuchan para poder empezar. Adelante, por favor. Perfecto. Buenas noches, licenciada y compañeros. Tengo un gusto de saludarles. Mi nombre es Jeremy Poroj, coordinador del grupo 8. Yo soy el encargado de introducirlos en este importante tema. Premisa. Una vez un duque dijo, una idea no ejecutada es un sueño. Gracias a esta ideología, el duque del que hablamos hoy creó un movimiento que tiene reflejos hasta hoy en día. Él dejó todo lo que tenía que plasmar en vida y hasta el último momento de sus ideas resonaron. Él escribió libros, formó a muchos de los precursores de los cuales futuramente hablarán nuestros compañeros y de los cuales ya han hablado. Este personaje es de mucha importancia en la historia y con este breve preámbulo le doy introducción al duque Saint-Simon. Ubiquémonos en París, 1760. En una época de miseria, hambruna y mucha pobreza, un pueblo cansado de sus oligarcas que se caracterizaban por su opulencia, conflictos, venganzas y violencia desmedida, inició la revolución que sacudió el orden establecido durante siglos, que marcó un antes y un después en la historia de Europa, abriendo nuevas posibilidades, desafíos y retos, dando así el inicio al nuevo mundo contemporáneo. Derivado de esto, el reconocimiento de los derechos del individuo y su condición de ciudadano en vez de súbdito. En medio de la Revolución Francesa, nació Saint-Simon el 17 de octubre de 1760 en París. Siendo hijo de Blanchette Elizabeth de Ruby de Saint-Simon y Balthazar Henry de Saint-Simon, supuestamente descendientes del gran Carlomagno, con el cual se dice que Saint-Simon tuvo un sueño en el que le decía: tus éxitos como filósofo igualarán a los míos como militar y estadista. Queda plasmado en este relato que desde joven él ya conocía que tenía grandes cosas por hacer. Desde los 15 años ordenó a sus ayudantes de cámara que lo despertaran diciéndole: levántese, señor conde, tiene usted grandes cosas que hacer hoy. Datos personales. Hijo de una familia aristócrata francesa, su padre Balthazar Henry, primo de Luis Rubí, duque de Saint-Simon, fue discípulo de Jean Le Roi de Lartre y nació en París, Francia. Biografía. Nombrado como conde de Saint-Simon o Henry de Saint-Simon, fue conocido como un filósofo, economista, positivista francés y teórico socialista. Fue considerado como el precursor del socialismo y el primer socialista. Además, sus movimientos fueron el socialismo utópico, sancionismo y positivismo. Siempre apoyó los ideales revolucionarios de la libertad, fraternidad, mas no estaba de acuerdo con el derramamiento de sangre porque él creía que era una pérdida de capital humano. El 9 de marzo de 1823, decepcionado por la falta de resultados de sus escritos, ya que él esperaba que estos guiaran a la sociedad la cual se estaba creando, intentó suicidarse en repetidas ocasiones. En una de estas se disparó la cabeza 6 veces sin lograr su cometido, aunque perdió la vista de un ojo. Más adelante en su vida enfermó de gastroenteritis y murió en París el 19 de mayo de 1825 a la edad de 64 años. Fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise de París, Francia. Muy tarde en su carrera se vinculó con algunos de los discípulos muy conocidos como Efantin y Olin de Rodríguez, quien le proporcionaron apoyo financiero para sus últimas e importantes escritos. Expresó su opinión en el Nuevo Cristianismo o Nuevo Christianisme en 1825. Esta obra fue inconclusa ya que antes de morir falleció antes y luego la publicaron post-mortem. Saint-Simon dijo en su lecho de muerte a sus discípulos: toda mi vida se resume en una idea: asegurar a todos los hombres el más libre desarrollo de sus dotes naturales. Mientras agonizaba, esto fue lo que le dijo a Olín de Rodríguez. Contexto histórico.
Se le da el nombre de socialismo utópico a un conjunto de doctrinas que proponen una reforma social. Estas doctrinas influyeron en Rusia y eran derivadas de las ideas de Saint-Simon. Influyeron fuertemente en el marxismo, que llega hasta nuestros tiempos, o como le denominaba Engels, socialismo científico. Ahora les dejo con mi compañera Claudia Lorena Vázquez. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Velázquez. Muy bien. Saint-Simon fue el padre del socialismo francés en el siglo XIX. Su positivismo penetró en el ideario de los franceses y llegó a influenciar teorías posteriores. Es el fundador de la sociología, con más mérito fue creador de la teoría de la capacidad como forma de retribución en el trabajo. Estaba convencido que la antigua nobleza, clero y poder judicial se habían convertido en clases obsoletas a las que había que sustituir por la clase industrial, dándole un gran enfoque a esto, recalcando que la industria debía ser la base de la sociedad y no la religión. Muy bien. Fundó una escuela de seguidores que logró influir en una serie de pensadores como Augusto Comte, que fue filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo, Karl Marx, que fue el filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual político comunista alemán, y John Stuart Mill, que fue el pensador más influyente en la historia del liberalismo clásico. Sus obras destacadas principales fueron Cartas Ginebrinas en 1802, El sistema individual en 1821, El catecismo de los industriales en 1823 a 1824 y El nuevo cristianismo, que fue en 1825. Entre sus obras más destacadas se encuentra, como indicaba, El nuevo cristianismo, que esta última siendo una obra culmine que constituye cuya finalidad, proclamada por el autor en el prefacio, es retomar el verdadero espíritu del cristianismo, lo que supone, claro está, que el cristianismo del siglo XIX, Saint-Simon quiere volver a las fuentes del cristianismo, a su mismo fundador, para recuperar el objetivo fundamental que éste se planteó. En su obra se proclamó representante de la clase obrera y declaró que la liberación de esta era el objetivo principal del nuevo régimen social que había promovido en la Revolución Francesa. Muy bien, él tenía un método de investigación especial que derivaba en un método social. Para Saint-Simon, una metodología social con base en una comparación con, con las ciencias naturales era necesario, ya que el avance de esta ciencia serviría para guiar las nuevas ciencias sociales. El pensamiento de Saint-Simon se derivaba de su reacción contra el derramamiento de sangre de la Revolución Francesa y el militarismo de Napoleón. En sus teorías propugnaba la idea de que la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución en función de su capacidad. Él siempre abogó por la meritocracia, más no la retribución recibida por heredar, lo cual es irónico, porque él era un conde de familia acomodada por por su defensa de una sociedad industrial y productiva. Se le considera el precursor del socialismo. Muy bien. Veía la libre competencia la causa de la anarquía, de las crisis económicas, pero defendió a muerte a los capitalistas industriales, a los comerciantes y a los banqueros, aunque también a los trabajadores que sabían cumplir con su trabajo, ¿verdad? Y tenían buenos resultados.
Devengado a este conjunto de ideas, Saint-Simon es considerado uno de los más grandes precursores de la sociología, si no es que el primero de todos los tiempos. Muchas gracias. Esta era nuestra aportación, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias. Jeremy, compañeros del grupo número 8, no sé si algún compañero tiene alguna duda que desee exteriorizar. ¿No? Bueno, No, licenciada. de acuerdo. Les agradezco muchísimo por su participación. Gracias, Jeremy. Vamos a continuar con los compañeros. Por favor, ¿me puede indicar la compañera Astrid Vélez si está su grupo 14 completo, perdón, su grupo, sí, el grupo 14, si se encuentra completo para poder continuar con ustedes? Por favor. Licenciada, buenas noches. Creo que Astrid no se logró conectar por su trabajo, pero voy a presentar yo hoy. Tiene que estar completo el grupo, Gustavo. Voy a preguntar, deme un minuto. Sí, por favor, esa es una instrucción. Si no, ella tenía que indicarme antes, máximo por ser la coordinadora, tenía que indicarme que no se iba a poder presentar hoy. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Licta, disculpe, es que fíjese que yo había ingresado desde mi computadora, pero me sacó porque se está yendo un poquito la luz acá en mi casa. Y ahorita me estaban comentando mis compañeros del grupo 18 que me habían 14. perdón, grupo 14, que me había nombrado. Sí, no sé si Gustavo me hizo el favor de indicarme que no se iba a poder conectar por motivo laboral, pero no sé si me puede confirmar ese extremo. Sí, fíjese que yo le había dicho que, como le cuento, vengo de trabajar y me conecté rapidito a mi compu, pero luego se me apagó y ahorita de hecho no tengo mucha carga, pero creo que Bueno, mis compañeros ya están listos. sí, si ya se encuentran listos, podemos dar inicio. Creo que Gustavo iba a apoyar en presentar, pero sí necesito que estén todos los compañeros. No sé si me puede confirmar este extremo, por favor. Sí, yo platiqué con ellos y creo que están todos. Si pudieran encender la cámara. Erika, Vanessa, Gustavo, Luis, Gaby, Si, Yamilet. si gusta, yo le apoyo por acá. Rapidito vamos a Ok. decir presente el grupo número 14, Karen Vanessa. Presente. Muy bien. Anayeli Chuk. Muy bien. Astrid Vélez. Presente, Lita. Gracias. Alison Valenzuela. Presente, licenciada. Gustavo Adolfo Jerónimo Palacios. Presente, licenciada. Gracias. Mardoqueo Cardona Ochoa. Mardoqueo Cardona Ochoa. Presente, licenciada. Gracias. Luisa María Mi Vázquez micrófono González. está fallando. Licenciada. Gracias. Marta Lidia Muñoz Espina. Presente, licenciada. Gracias. Heidi Gabriela Caal. Presente, licenciada. Gracias. Brian Josué Dávila. Presente. Gracias. Luis Andreni Fuentes y Fuentes. Presente, licenciada. Gracias. Suseli Barahona González. Presente, licenciada. Gracias. Alexis Aarón Moreno Fuentes. Presente, licenciada. Gracias. Y Erika Vanessa Alonso Miranda. Presente, licenciada. Muy bien, gracias. Astrid, por favor, me indica en qué momento pueden dar inicio. Sí, bueno, entonces, muy buenas noches, licenciada, compañeros. Al grupo número 14 nos corresponde
exponerles esta noche sobre el precursor Carlo Nardi Greco. Entonces los voy a dejar con mi compañero Gustavo y él les va a platicar ahora sobre la biografía de él. Buenas noches, compañeros, licenciada. En esta ocasión me tocó hablar sobre la biografía de Carlo Nardi Greco. Él nació en Nápoles el 9 de octubre de 1883. Su padre era Nicolás, su madre Elizabeth Sulzer, ciudadana suiza cuya lengua materna era el alemán. Fue el autor de la primera obra dedicada íntegramente a la sociología del derecho, titulada Sociología Jurídica. Contributo, es decir, Sociología Jurídica, una contribución en Turín por parte de Fratelli Bocca en 1907 y la primera impresión fue en 1906. Fue el primer libro entera y explícitamente dedicado a esta disciplina hasta el día de hoy. La única obra general sobre sociología del derecho. En 1907 solicitó nuevamente a la Universidad de Génova en un puesto como profesor independiente de libera docencia, que viene siendo como enseñanza libre de filosofía del derecho en la Universidad de Génova. Pero el comité examinador nunca se reunió porque uno de sus miembros renunció y falleció su reemplazante, ¿verdad? En diciembre de 1907, Nardi Greco se unió al Colegio de Abogados de Génova y de ahí se dedicó el resto de su vida a la profesión legal, con considerable éxito, abandonando sus sueños de una carrera académica y también su investigación científica. Hasta donde sabemos, de hecho, Sociología Jurídica es el único libro que ha escrito. Parece ser un homo unius libri. Murió en 1944 en un accidente automovilístico en Serravalle-Lagni, en la provincia de Cuneo, en la región de Piamonte, Italia. Gracias. Bueno, muy bien, compañeros. Antes de hablar de las normas y la interpretación de estas mismas que Carlos Nardi Greco realizó, quiero compartir una frase donde él sostiene que el derecho es eficiencia, ya que no puede hablarse de la existencia de una norma de derecho si esta norma no es observada en el orden real de los hechos, y si al ser infringida no se aplica efectivamente la norma, ¿verdad? Bueno, entonces la norma jurídica se basa en un elemento puramente subjetivo, porque las normas jurídicas son inevitables en su aplicación. De no aplicarlas el Estado y más que todo un grupo social, ya que éste ejerce coacción para que se cumplan las normas o para aplicar la aplicación de las penas que conlleva cada norma. Podemos ver que Carlos Nardi Greco entonces trata de una casualidad externa en los hechos y no de una relación de imputación o de recriminación, podríamos decir, ¿verdad? Y el agente coactivo que permite efectivizar la norma jurídica no es necesariamente el estatal o el Estado, más bien es el grupo social entero, o sea, prácticamente la sociedad. Lo que se castiga es lo que se perjudica a la existencia del grupo, o como hubiera expresado Carlos Nardi Greco, la conciencia colectiva. Si muchas normas se cumpliesen sin que se requiera coacción externa, el sistema jurídico no podría durar un solo día, ya que no habría necesidad de normas para moderar la conducta social, ya que no serían necesarias que éstas existiesen. Por lo tanto, debemos distinguir de las normas jurídicas, las morales o también conocidas como religiosas. Por ejemplo, si las personas pueden abstenerse de robar o matar, no por el temor de la norma jurídica, sino por la coincidencia con otras normas, ya que si nos vamos a las normas religiosas, encontraremos dentro de los 10 mandamientos, si lo vemos desde ese punto, hay uno que dice no robarás, el cual es determinado como un pecado y solo es sancionado por la divinidad. En cambio, en la norma jurídica, la falta a esta es sancionada con pena. O sea, es un acto que va revestido con la representación de la coacción del pueblo, ¿verdad? En el campo jurídico, si seguimos la regla general que establece los hechos que determinan la producción de un fenómeno, al modificarlos condicionan las variaciones del fenómeno que se está produciendo. Por ejemplo, los cambios en la economía, en la familia y en las actividades sociales preexistentes, al derecho son suficientes para producirlo, con lo cual se generan alteraciones en las normas jurídicas
Para finalizar con las normas que Carlos Nardi Greco aplicaba, podemos decir que la religión, el arte, la ciencia, así como la norma política y las actividades relacionadas con ella, en una determinada etapa de su desarrollo, estas están garantizadas por las normas jurídicas y por lo tanto representan otros fines teológicos o causas del derecho. Muy bien, buenas noches. En relación al método de investigación que Carlos Nardi Greco utilizaba, en su libro titulado Sociología Jurídica, la historia de las causas y las funciones sociales del derecho, desarrollando pues de esta manera varios títulos, como lo son los fenómenos jurídicos y la comunidad doméstica, fenómenos jurídicos y comunidades territoriales, fenómenos jurídicos y el dominio económico, así como también los fenómenos jurídicos y el dominio político, fenómenos jurídicos en el estado individualista, causas de las variaciones de los fenómenos jurídicos en general, y por último, las causas generales del derecho. De esta cuenta, pues podemos analizar que Carlos Nardi Greco utilizaba la corriente sociológica, la cual investigaba los fenómenos y hechos sociales y los relaciona con el derecho, creando así una corriente de doble vía de derecho y sociedad. Su método de investigación pretende obtener explicaciones de validez universal por medio de inducciones a partir de ejemplos dudosos de civilizaciones pasadas. El autor establece que únicamente debe observarse el modo de conducirse de los individuos y animales en la vida. De esta manera, pues, él trata de relacionar los fenómenos sociales con los elementos presociales de los estados animales. Su contribución es bastante importante, ya que su obra fue el primer escrito en llevar el nombre de sociología jurídica, generando así cierto tipo de interés o intriga, digámoslo así, hacia otros autores, lo cual generó que estos investigaran más sobre esta disciplina y muchos de ellos tomaran siempre como base la obra de Carlo Nardi Greco. No debemos olvidar que fue Dionisio Ancelotti el primero en utilizar este término a finales del siglo XIX en su obra titulada La filosofía del derecho y la sociología. En ese entonces, la sociología era una disciplina bastante joven, pero que, como podemos observar, ya fijaba sus ojos en el derecho. Los aportes a la sociología de Nardi Greco principalmente fue su libro, que lleva el nombre de Sociología del Derecho. El objetivo principal de Carlo Nardi Greco era construir una teoría sociológica general de los fenómenos del derecho. Lo esencial del derecho es que esté garantizado por la fuerza social, que también puede residir en el complejo indistintivo. El derecho, según Greco, se desarrolla a partir de las relaciones colectivas que lleva el cambio social contra uno de sus miembros, que con su conducta ha despertado odio o miedo. El libro de Nardi de Greco fue publicado en 1913. Gracias. En dicha obra transmite la cultura positiva que adquirió en el estudio del derecho y en que compone el campo de la sociología. Bueno, entonces, con esto concluimos nuestra presentación, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias, Astrid, compañeros del grupo número 14, les agradezco muchísimo. ¿Algún compañero que tenga alguna duda para poder compartirlas a los compañeros? ¿No? Muy bien. No, licenciada, gracias. De acuerdo.
Gracias. Gracias, compañeros. Vamos a continuar con nuestras exposiciones. Por favor, compañeros del grupo número 7, Joshua, ¿me puede indicar si su grupo está completo, por favor? Ahorita les voy a preguntar, licenciada. Tengo un minuto. De acuerdo. Gracias, Joshua. Solo previo a dar inicio, les voy a tomar asistencia rápidamente, así les puedo también por acá. Itzel Solórzano. Presente, licenciada. Gracias. Joshua Alexander. Presente, licenciada. Gracias. Sharon Mejía. Presente, licenciada. Gracias. Douglas Emanuel. Presente. Gracias. Carlos Iván. Presente. Marisa Rodas. Presente. Anderson Josué. Presente, Lic. Gracias. Juan Antonio Morales. Presente, Lic. Gracias. Jocelyn María Morales García. Perdón, Jocelyn María Juárez Castañeda. Presente, licenciada. Gracias. Sergio Andrés Galindo Garavito. Presente, licenciado. Gracias. Jorge Luis Flores Ramírez. Presente, licenciado. Gracias. Vinicio Estuardo Tobías. Vinicio Estuardo Tobías. Juan Pablo Reyes. Presente, licenciada. Gracias. ¿Me pueden indicar en dónde está el compañero Vinicio? No lo podemos dar inicio. Ahorita estoy preguntando, licenciada. Muy bien. Tómese su tiempo, por favor. Disculpe, María José, tiene toda la razón. No la nombré porque no estaba en mi lista general, pero se incorporó por instrucciones mías, ¿verdad? Sí, presente, Ok. ¿Me indican sobre el compañero Vinicio, por favor? Permítame, licenciada. Es que fíjese que estoy revisando el listado y Vinicio no está en nuestro listado. Vinicio Estuardo Tobías. Fíjese que no está en el listado. No. No. Yo lo tengo en mi listado oficial, pero no lo vi tampoco en el de ustedes. No, licenciada, no, fíjese que no. Muy bien. Bueno, entonces podemos dar inicio, por favor. Ok, licenciada, se lo voy a volver a compartir. Muy bien, gracias.
Buenas noches, compañeros presentes y licenciada. El día de hoy, el grupo número 7 les va a ampliar un poco más de información sobre filosofía política y los aportes a la sociología. Todo esto por parte del filósofo francés Montesquieu. El día de hoy nosotros les vamos a estar ampliando un poco de información sobre su biografía, aportes a la sociología, tales como su propuesta de la separación de poderes, algunas de sus obras destacadas, tales como la del espíritu de las leyes. De antemano les agradecemos su atención. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar un poco acerca de la biografía de Montesquieu. Charles Louis Secondat, señor de la Brede, conocido con el título noble de Barón de Montesquieu, nació en Francia el 18 de enero de 1689, en el castillo de la Brede, a pocos kilómetros de Burdeos. Estudió en la Escuela Católica de Yulili y posteriormente la carrera de Derecho siguiendo la tradición familiar, primero en la Universidad de Burdeos y más tarde en París, entrando en contacto con los intelectuales de la capital francesa. Hijo de Jacques de Secondat y Marie-Françoise de Pesnel, su familia pertenecía a la llamada nobleza de toga. Su madre murió cuando Charles de Secondat tenía 7 años de edad. Era la heredera de una importante fortuna que aportó el baronazgo de la Brede a la familia Secondat. En 1714, tras la muerte del padre, vuelve a la Brede, donde ingresa como consejero en el Parlamento de Burdeos. Pasa a vivir bajo la protección de su tío, el barón de Montesquieu. En 1715 contrae matrimonio con Jean Lartigue. Era un escritor abundante en obras literarias y en temas diversos, especialmente aquellos en los que se centraba su interés, tales como lo son las leyes, libertad y el Estado. Sin embargo, su mayor aporte lo constituye el haber expuesto sistemáticamente la teoría de la división de los poderes del Estado, remitiéndose a John Locke y a la tradición constitucional inglesa. Sostiene la división estatal en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, división que aún es aceptada hoy en día, en principio para una mayor permanencia en la democracia. Durante esa época y como miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos, presenta varios estudios sobre las glándulas suprarrenales, la gravedad y el eco, además de trabajar en varias obras adicionales sobre sociedad y política. Charles de Secondat murió el 10 de febrero de 1755 en París a la edad de 66 años, cuando ya estaba completamente ciego. Su cuerpo se encuentra enterrado en la iglesia de Saint-Sulpice en París. Los dejo con la compañera Darisa Rodas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Les voy a platicar acerca de las aportaciones de Montesquieu a la sociología. Nos indica que fue un filósofo político, uno de los más importantes de la Ilustración. Construyó una forma natural de las muchas formas de gobierno y de las causas que lo hacen ver cuán desarrollado o cuán atrasado está. Usó un método para explicar cómo los gobiernos pueden prevenir la corrupción. Su principal aportación es la de la propuesta de los poderes, de la separación de los poderes. Es un hecho que todos los sistemas democráticos han adoptado este modo y asimismo como se constituye la propia esencia de la democracia. Por otro lado, Montesquieu hace una defensa de la libertad religiosa y el estudio empírico de la libertad. Este sistema inglés de la monarquía constitucional influyó directamente en esta teoría. Montesquieu era quien defendía la separación de los mismos poderes, ya que consideraba que entre ellos mismos siempre debía de existir un mínimo de interacción. Nos informa también que tenía el liberalismo moderno y la política en la religión. Montesquieu fue un determinante en la evolución del liberalismo moderno y no en vano se consideraba junto a John Locke, que fue uno de los fundadores. El filósofo apostará por una separación de la Iglesia y del Estado, para así adecuar el pensamiento religioso con los intereses de las sociedades democráticas, en una auténtica revolución en el terreno político. Nos habla de la teoría del despotismo, que hace una dura crítica a la época, hasta el punto de llegar a darle un nuevo significado a la palabra, que lo realiza y lo asocia con términos, por ejemplo, terror, miedo, violencia, aislamiento y pobreza, el cual tuvo una gran repercusión en el mundo intelectual y político, que llevaron a desencadenar cambios muy importantes para el mundo. Las discusiones sobre la libertad son otras de sus aportaciones en los trabajos de la naturaleza y la libertad, planeando que exista la misma libertad en la monarquía como en la república. Es una preposición que, si bien es cierto, ha contribuido a que puedan entender mejor el liberalismo.
Defiende las condiciones naturales en las relaciones sociales. Nos indica que las leyes han de depender de la naturaleza de un pueblo y de sus habitantes, tales como lo puede ser el clima, el tamaño, las tradiciones religiosas y las estructuras sociales. También tenemos las aportaciones que dio a la sociología jurídica, como lo es el relativismo, que es el nivel de la observación que postula la esencia variable del derecho, y el determinismo, que es el propósito declarado de la obra, que consiste en poner leyes en la relación con otros hechos. Este propósito es el que brilla en muchas rúbricas. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues el día de hoy les hablaré de algunas de las obras destacadas de Montesquieu. Una de estas sería Del espíritu de las leyes. Esta es una de las obras más importantes e influyentes de las que escribió Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En ella se aplica al estudio científico de la sociedad con el propósito de descubrir el tipo de leyes que, en concordancia con la naturaleza de cada país, su espíritu permitan la salvaguardia de la libertad y el orden. Admirador de Locke y de la Constitución inglesa, Montesquieu propone asimismo la separación de poderes como instrumento fundamental del gobierno limitado, requisito previo para la libertad, que tanta influencia ha tenido en la construcción de las democracias contemporáneas. Otra de sus obras destacadas sería La separación de poderes, uno de los textos de teoría política y de historia de la jurisprudencia más relevante de todos los tiempos, que sentó las bases de nuestra modernidad política. En esta obra se presenta de forma independiente que Montesquieu formula su célebre teoría de separación de poderes y que es quizás el escrito político capital del siglo XVIII. Montesquieu plantea aquí la división del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que estos tres poderes se refrenen mutuamente y mantengan un equilibrio dinámico, ya que Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Basta que encuentra límites para que no se pueda abusar de este. Hace falta, por la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Otra de sus obras destacadas sería Consideraciones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos. En esta obra se investigan las causas que llevaron a Roma al señorío del universo y las que desde la grandeza y el poderío más colosales la precipitaron a la nada, perdiéndose este imperio del mismo modo que aquellos ríos se filtran entre las arenas y desaparecen antes de entrar en el mar. Pocas páginas han bastado al presidente del Tribunal de Burdeos para trazar este cuadro y recopilar la historia del pueblo más grande de la tierra, enlazada con la de tantos otros. Desde la fundación de Roma hasta la caída del Imperio de Oriente, esta preciosa producción está esmaltada con las máximas de la política más ilustrada y preciosa y profunda que arrebatan la atención del lector. Le dan materia para meditaciones provechosas, las sugieren aplicaciones exactas y le enseñan el conocimiento de los hombres y el arte difícil de gobernarlos. La última de estas pues sería Cartas persas, escritas en 1721. Es la obra germinal de la novela epistolar y de intención satírica. Mediante el recurso de las cartas de personajes extranjeros se satirizan las instituciones y costumbres propias. Dichos personajes portadores de una nueva mirada dejan en evidencia con su aparente ingenuidad la autocomplacencia de la sociedad francesa en la bondad de su vida y sus usos sociales. Gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros. Les voy a hablar acerca de los métodos de investigación utilizados por Montesquieu. Montesquieu en sus obras destaca varios métodos de investigación utilizados con el fin de dar una solución a un fenómeno social o darle razón al comportamiento de la sociedad. En este momento mencionaremos 4 métodos que utilizó Montesquieu. Método de análisis se identifica porque en cada tema tratado separa por parte las características de la sociedad francesa, como sus creencias, religiones y costumbres. También podemos reconocer este método cuando él afirma y refiere que se debe realizar una separación de poderes para poder definir un gobierno. Cabe resaltar que es el trabajo más recordado, ya que fue motor principal para poder definir a un Estado o gobierno, y resaltar en que sin una separación y análisis detenido y profundo de las funciones que puede desempeñar cada uno, no habrá funcionado el sistema implementado en la sociedad francesa. Método sistemático se ve reflejado en la sociedad por un sistema ordenado y estructurado para el funcionamiento de la sociedad y hacer prevalecer los derechos. Método histórico. Este método se utiliza en diversos hechos del pasado para el estudio de los nuevos fenómenos. Montesquieu asoció esta metodología a su investigación al definir el espíritu general.
de las naciones porque existe un vínculo entre el régimen político y la sociedad. Entonces toma el estudio histórico de la sociedad para poder determinar los tipos de sociedades y sistemas políticos. Método sociológico cualitativo aplicado a las obras y teorías, pues en cada una de las características asociadas a la sociedad francesa y su ordenamiento hace una descripción de las situaciones específicas y el comportamiento de la sociedad antes de la aplicación de la división de poderes, durante y cuando ya fue aceptada la teoría. Es importante también destacar que utilizó un análisis deductivo a su estudio debido a que con esta herramienta pudo concluir la razón del comportamiento de la sociedad y llegar a una conclusión partiendo de esas premisas. En todas las investigaciones realizadas por Montesquieu se ve la búsqueda de una aceptación y comprensión a sus ideas y conclusiones. Si no se hubiera implementado algún método a los documentos y resultados de todas sus investigaciones, no hubieran podido dar lugar al nacimiento de cambios y evolución de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Joshua. Compañeros del grupo número 7. Solo, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda o comentario que desee indicarles a los compañeros. ¿No? Bueno, tengo un par de anuncios. Al finalizar la clase, por favor, me gustaría platicar con Joshua, María José y con la compañera, ahorita les digo, con la compañera Grisela Lucía Pérez Monzón, por favor. Sería con los compañeros Grisela, María José Cabal y Joshua, por favor, para que nos quedemos unos minutitos después de la clase. Cuidado con los micrófonos. ¿Qué te espero aquí? Porque es que tengo que... Bueno, eso sería uno. Lo siguiente, deseo comunicarles que el día viernes vamos a tener que pausar las exposiciones en virtud que el día de viernes tengo que pasar el examen extemporáneo. Y como bien saben, lo tengo que hacer durante nuestro periodo de clase. Entonces, el día viernes voy a tener el examen parcial extemporáneo. Damos pausa a las exposiciones y retomamos las exposiciones el próximo miércoles, por favor, para que tengan conocimiento. El día viernes no van a haber clases normales, por así decirlo, tampoco van a haber exposiciones, porque les estoy indicando que debo pasar el examen extemporáneo de nuestro primer examen parcial que hicimos hace un par de semanas. Por favor, para que lo podamos tomar en cuenta. Entonces les voy a, no sé si tienen alguna duda al respecto. Sí, ¿no? ¿Todo claro? No, licenciada, todo De mi claro. parte, Todo Muy bien. bien. todo claro, licenciada. Gracias. Les voy a compartir el enlace de la asistencia y conforme lo llenen se pueden ir desconectando. Únicamente los 3 compañeros, por favor, necesito platicarles muy brevemente, entonces me dan un tiempecito para que todos se desconecten y posterior a ello ya puedo compartirles lo que deseo transmitirles. Entonces, por favor, fue un gusto saludarlos. Nos vemos el próximo miércoles, primero Dios. A los compañeros que tienen extemporáneo, por favor, mismas instrucciones, ¿verdad? Conectarse en nuestro horario de clase, en nuestro enlace con cámara encendida y sin tener ningún material de apoyo a la mano, por favor. De igual manera, yo se los voy a compartir este anuncio por Classroom, pero deseaba hacerlo de manera personal para que ustedes tuvieran conocimiento al respecto. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, reitero, los 3 compañeros que mencioné, por favor, se quedan unos minutitos para poder yo